Lo primero que vamos a ver son habilidades de comunicación. Y aquí en tu material tú vas a tener, por supuesto, un poco más de detalle. Pero quiero decirte que para que tú aprendas lo que es comunicarte, debes de tener bien claro que hay un proceso de comunicación. Este proceso de comunicación intervienen un emisor, por ejemplo yo, y un receptor, por ejemplo tú. Este emisor y receptor son los ingredientes principales de un proceso de comunicación. Hay un canal, existe un lenguaje, ¿sí? También hay un código que yo te estoy mandando y serían pues todos estos temas que a ti te interesan. Tú vas a decodificar esta información y por supuesto para que sepamos que sí estás recibiendo la información, tú tendrías que retroalimentar. Quizá a través de este medio es complicado, ¿sí? Porque no hay esta interacción de manera instantánea, pero cuando tú dialogas con alguien, sí te estás retroalimentando y sí estás obteniendo, por supuesto, el que la persona le está llegando el mensaje. Este es uno de los ingredientes por los cuales en ocasiones existen los conflictos, porque no tenemos bien puesto o desarrollado este proceso de comunicación. Hay muchos distractores que de repente impiden el que realmente nos podamos comunicar de manera eficiente. Así que vamos a ir en la búsqueda de cómo lograr que se dé de manera muy puntual este tipo de proceso de comunicación. Voy de entrada hacerte una serie de preguntas que a mí me gustaría que tú las reflexionaras. Y con ello, pues es necesario que tú seas bastante, diría yo, humilde para que entonces te des a la tarea de contestarlas de manera pues muy puntual para ti. Dentro de estas preguntas que quiero hacerte es la siguiente: ¿tu disposición corporal se dirige a esa persona o, por ejemplo, te desparramas en el sillón como una especie de fastidio cuando quieres comunicarte con alguien? O bien, la siguiente pregunta es: ¿le das una ojeada a tu celular mientras tu interlocutor, llámese tu colaborador, llámese tu hijo, habla, o estás realmente atento a esa persona? Esto de la tecnología de verdad nos está haciendo que entremos mucho en conflicto. Entonces, tú dime, ¿cómo es que respondes a esta última pregunta? ¿Miras con frecuencia tu reloj cuando estás con alguien, un cliente, por ejemplo, y que estás buscando la manera ya de irte a tu otra cita, o estás escuchando al otro de una manera muy atenta y sabiendo bien qué es lo que quiere decir? ¿Interrumpes con frecuencia o escuchas con paciencia para atender la perspectiva de otra persona? ¿Cómo te comportas al respecto? Mientras tu interlocutor habla, ¿piensas que esto es lo mismo de siempre? ¿O haces el esfuerzo por entender las motivaciones profundas de ese diálogo? Mientras el otro habla, ¿armas en tu mente los mejores silogismos para debatirlo o preguntas con curiosidad acerca de su exposición? Es decir, ¿lo estás escuchando o ya estás buscando la manera de contravenir a lo que tú estás escuchando de la otra persona? Yo quiero que reflexiones sobre estas preguntas porque seguramente vas a tener quizá algún tipo de respuesta como la que tú estás viendo. Y esto es necesario que tú lo identifiques y que sobre todo te concientices de ello. A veces no nos damos cuenta y parte de lo que tiene como finalidad este curso es precisamente que tú te des cuenta de cuál es la respuesta que estás teniendo tú de las demás personas. Recuerda que es un proceso de comunicación, pero mientras tú no tengas consciente cómo te estás comunicando con los demás, difícilmente te vas a dar cuenta de cierto lenguaje que las personas te están retroalimentando. Porque, de verdad,
date cuenta en tu núcleo, primer núcleo de la gente con la que convives, llámense hijos, familiares, tu pareja, ¿qué es lo que les estás enseñando? ¿Qué es lo que les estás enseñando cuando tú le dices a tu hijo, a ver, sí dime, ¿cómo te fue con tu tarea? Pero tú estás pegado a tu iPad, pegado a tu celular o pegado a la pantalla muy bonita de televisión que te acabas de comprar. ¿Qué les estás enseñando? De entrada, esto te puedo decir que da origen a un posible conflicto. Dentro de las cosas que vas a ver tú, es importante que sepas que hay un tema que es percepción. La percepción es la palabra clave para definir lo que es selección y organización. Los organismos vivos, nosotros, tú, las plantas, los animales, sí tienen mecanismos perceptivos que les permiten reconocer aquellos estímulos que son significativos para poder sobrevivir, para poder obtener su comida, para poder defenderse, para poder incluso comunicarse. Entonces, este asunto de la percepción es no otra cosa más que tú cómo a través de tus sentidos entra la información que tú tienes a tu alrededor. Es como el input, ¿sí? Es la información que entra hacia ti y es la forma en cómo tú le das este valor a lo que estás percibiendo. Mira, por ejemplo, la imagen que te estamos poniendo ahí. Cada quien tiene una idea de lo que está viendo. Dime tú quién tiene la razón. Ambas partes tienen la razón porque cada uno ve desde su propio ángulo algo completamente distinto. Y entonces aquí va a ser importante, si estamos hablando de cómo tú puedas desarrollar ciertas habilidades de negociación, primero que puedas resolver un conflicto como este. Entonces, vale la pena que podamos tener diferentes herramientas que son las que vas a obtener de manera muy puntual en este taller, en este curso. Mira de entrada las imágenes que tú estás observando. Seguramente tu ojo te está engañando, así es que velas con mucha atención. Vamos a ir viendo otra serie de imágenes que de verdad te vas a dar cuenta de cómo a veces tu ojo te engaña. Así es que no te vayas con la finta. Bien, vamos a ir viendo de manera continua otras imágenes y mira, de entrada estoy seguro, y si quieres tú darle a la mejor pausa para que te des una idea muy clara de que tu ojo te está engañando. Son efectos visuales y son imágenes que por ahí se obtuvieron en donde aparentemente tú ves una cosa, pero no es la verdad. Sigamos viendo otra y vas a darte cuenta que también existe un engaño que te está dando tu sentido de la vista. Bien, veamos otra imagen más, donde de manera muy peculiar quizá ya parecería que es como un fotomontaje, pero pues forma parte de estas imágenes que luego a veces nos sacamos y que selfieamos para efecto de poder utilizar parte de un elemento de un paisaje que tenemos a nuestra espalda. Pero bien, si te podrás dar cuenta, mucho de esto tiene que ver con la forma en que tú ves las cosas. Muchas veces tu percepción es equivocada. Y esto, por supuesto, da origen a que existan en ocasiones muchos conflictos. Así que de entrada, chécate tú si lo que estás observando es realmente la verdad. ¿Es tu verdad? Sí, claro. Pero la interpretación que tú le des a esa verdad no es lo mismo en relación a la interpretación que le puede estar dando otra persona. Y esto es importante que lo sepas. Bien, entonces vámonos a tener un poquito más de herramientas y vayamos a pensar en lo siguiente. Parte de lo que es la manera en cómo nos comunicamos entre nosotros tiene que ver con tres elementos que son fundamentales en lo que se refiere al lenguaje de comunicación. Y para ello es importante decirte de un estudio que hizo Mehrabian por ahí de 1967, donde pudo identificar que la mayor forma en que nosotros como seres humanos
nos comunicamos es a través de nuestro lenguaje corporal. Muchas veces creemos que solamente es a través del habla. Pues no, déjame te digo que un 55 hasta incluso 60% de la forma en cómo nos comunicamos es a través de nuestro lenguaje corporal. Y no solamente es los movimientos de mi cuerpo, de mis manos, también son mis gestos, también es la manera en cómo yo obtengo a través de mis microexpresiones faciales, que son muchas veces involuntarias, y es como yo me comunico de manera más eficiente, por ejemplo, contigo. Y esto no miente. Otro porcentaje, o el porcentaje adicional, que sería un 45%, nos comunicamos a través de un lenguaje paraverbal. Este lenguaje paraverbal es todas aquellas palabras que tú utilizas. Y el porcentaje restante, estaríamos hablando de un lenguaje enteramente verbal, pero sería el tono de voz que tú utilizas. Es decir, no solamente es el lenguaje corporal, sino también las palabras que utilizas, pero además es el tono que tú utilizas para decir lo que tú realmente quieres decirle a los demás. Ojo, es muy importante que tú sepas que debe de haber una congruencia entre lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces. Y entonces es necesario que a partir de ahora sepas bien si te estás comunicando de manera eficiente, porque a lo mejor tu lenguaje puede decir algo, pero resulta ser que tu lenguaje verbal puede decir algo, pero puede ser que tu lenguaje corporal diga totalmente lo contrario. Así es que ojo con lo que comunicas con el cuerpo. Bien. Dentro de lo que vamos a estar viendo también es importante que sepas que un tema muy importante es el lenguaje que tú puedas generar de conflicto o lenguaje que tú puedas generar de solución. Este lenguaje puede, por supuesto, dar origen a que tú te comuniques de manera eficiente o que tú mismo vayas creando los conflictos. Entonces, déjame te doy una de las primeras herramientas que tú vas a poder tener en precisamente el lenguaje. Primero, considera el tema de la asertividad. ¿Qué es la asertividad? La palabra asertividad proviene del latín accesere, que es assertum, aserción, que significa afirmar. Así pues, la asertividad significa la afirmación de la propia personalidad, de la confianza que tengo de mí, de mi propia autoestima, pero también en sí mismo es el aplomo y la comunicación segura de lo que yo estoy queriendo decirle a los demás. Y aquí intervienen dos aspectos que son fundamentales en la asertividad, que es que tengo esta capacidad para poder decir lo que pienso, lo que siento. Si tú tienes esa capacidad y sobre todo tienes la capacidad de hacerlo de manera directa y valiente, entonces te estás comunicando asertivamente. Pero hay un ingrediente adicional, que es el que cuando tú te comuniques, debas de tener un profundo respeto por las personas, pero antes, un profundo respeto por ti mismo. Esto es asertividad. Acuérdate, tener esa capacidad de poder decir lo que piensas, lo que sientes con profundo respeto para los demás, pero con profundo respeto para ti mismo. Y déjame te digo algo, vamos a seguir hablando de este tema durante el curso, pero hay dos contrapartes de la asertividad, que es un comportamiento que tú tienes como persona. Una contraparte es la forma en cómo tú reaccionas de una manera agresiva, es decir, te defiendes. Y puede ser que te defiendas con la palabra o puede ser que te defiendas con lo físico. Es decir, generes violencia, tanto física como verbal. Y por otro lado, tenemos la pasividad, que también es un comportamiento. Así como la asertividad es una manera de comportarte, ser pasivo es una forma de comportarte, también porque estás dejando pasar. Es decir, hay muchas cosas que a lo mejor tú no estás de acuerdo. No te gusta cómo las demás personas se mueven, se comunican,
pero simplemente no dices nada. Te quedas con tu coraje, no expresas lo que piensas, no expresas lo que sientes y mejor decides quedarte callado. Y eso es un comportamiento pasivo. Así es que ya lo tienes. Ser asertivo es comunicar con toda confianza lo que quieres decir. Ser agresivo es reaccionar. Y ser pasivo es dejar pasar. Muy bien. Ahora te voy a mostrar la primera herramienta que tú puedes tener para efecto de poder resolver un conflicto entre ambas partes. Pero para ello es importante que identifiques que cuando dialogas con alguien o tienes una situación que resolver con alguien, existen tres elementos. Existe la persona A, existe la persona B y también existe otra tercera parte dentro de esta situación que se da entre dos personas, que es la relación. La relación que existe entre A y B. Bien, se concreta una situación, un objetivo que no está lográndose y se da un conflicto. ¿Qué sucede aquí? Sucede que si tú te fijas en el esquema, en la parte roja, no se soluciona y se da precisamente pauta al conflicto porque A, la parte A, es decir, la persona, solamente se enfoca en lo que hace B. Y B es lo mismo, solamente se enfoca en lo que hace A. Y aquí hay un punto importante que no debemos de descartar, que es el juicio que tenemos para con la otra persona. Y esto, por supuesto, no da pauta a que se resuelva la situación. Entonces, bien, si nos vamos a tratar de buscar el esquema verde, que sería la solución, no clavarnos con el problema, sino ver la solución, entonces, ¿qué pasa con A y B? Ellos ni siquiera se están enfocando en sí mismos, como en la otra situación, que se enfocan en el de enfrente, sino que aquí ambos lo que están concentrándose es en la relación que existe entre las dos partes. Es decir, A se enfoca en tratar de buscar la manera de resolver esa situación que está viviendo con B. Y B, lo mismo. Lo único que está buscando es la relación que hay entre ellos. Por supuesto que les incomoda, por supuesto que no les gusta estar ahí, pero lo que buscan es tratar de resolver lo que están viviendo. Entonces, aquí partimos de una postura que cada uno de ellos están teniendo. Dicen por ahí que el que cede es el que gana. Bueno, en este caso, tanto A como B están cediendo, ¿pero para qué? Para resolver esta situación. Ahora bien, te voy a mostrar cómo resolver de una manera puntual un conflicto con este siguiente esquema que tú vas a ver a continuación. Con esta herramienta que tú estás viendo en pantalla, vas a poder ayudarte a resolver el conflicto. Son 4 fases, O, S, P, C. Bien, vamos a analizar cada una de estas y que es de verdad muy sencillo hacerlo. En la primera, O, que es observar, pero observar de manera neutral. Y aquí vámonos directamente hacia un ejemplo.